Audiencia de su programa Entre Voces, un gusto porque estamos en el primer programa del 2021 y qué mejor manera de iniciar presentándoles un poemario que se llama El cuerpo de la vida, Le Corps de la Vie, del maestro Cristian Martín Padilla Vega. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. No, muy agradecido contigo. Y bueno, pues qué honor que sea el primer programa del año, y un saludo a todo tu auditorio, un reconocimiento a tu trabajo como divulgadora cultural. También, yo sé que también eres creadora y te agradezco mucho el espacio. No, pues sí, claro que es un gusto comenzar nuestro programa del primero del 2021 con la presentación de un poemario que además es bilingüe porque está en español y en francés. Cristian, bueno, pues para comenzar, pues tú sabes que como creador es difícil luego encontrar un título para una compilación de poemas que prácticamente llevan un proceso no solamente de tiempo, sino de creatividad. Entonces cuéntanos, ¿por qué el título del El cuerpo de la vida? Bueno, mira, es un poemario esencialmente dedicado a la mujer, a la persona, a las personas que conforman este género y que son dadoras de vida, ¿no? La idea, pues, del primer poema, y que da título a todo el libro, surgió precisamente como un homenaje a una de mis mejores amigas, un homenaje muy respetuoso. Es una de mis mejores amigas, que es Carolina Septién, y surge pues ahí la idea, pero se fue conformando pues como un canto general pues a la mujer, y se confirma en la dedicatoria, porque el libro está dedicado a mi única ahijada que tengo, que además es mi sobrina, es hija de mi hermana, Montserrat se llama mi sobrina, y mi ahijada, Montserrat Esmeralda Velázquez Padilla, y dedicado a mi hija, mi única hija, que es Frida Sofía Padilla Cervantes. Entonces es un canto a la mujer como dadora de vida, no solo en el sentido biológico, sino en el sentido social, cultural. Pues es el cuerpo de la vida. Claro, muy interesante, y sobre todo pues porque somos seres binarios en un universo binario donde tenemos lo masculino y femenino, y también esta portada tan bonita. Platícanos quiénes colaboraron, por ejemplo, en el diseño de la portada. Sí, mira, es una edición que es cuidada, es el segundo libro que es cuidado, y que es coordinada la edición por el señor Juan Trejo, que es una institución aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue muchos años el jefe de prensa de la UAC, y actualmente es el cronista de la universidad, es nuestro cronista universitario. Y Felipe Gómez diseña editorialmente la portada, pero toda la coordinación editorial en general está a cargo del cronista de la UAC, y pues sí, a mí también me encantó el diseño. Claro, porque se ve muy bonito, expresivo, sobre todo porque mencionas que este poemario pues es dedicado a la mujer, a nuestra parte femenina, que también pues los hombres tienen su parte femenina. Claro, todos claro. Tenemos masculino y femenino, lo cual me parece muy interesante. Y me voy a dar un salto así en el tiempo, Cristian, y platícanos en qué momento se dio ese encuentro con la poesía. ¿Fue en la niñez? ¿Fue en la adolescencia? ¿Tuviste alguna influencia de algún familiar? O platícanos cómo llegó ese encuentro. Gracias. Mira, mi madre fue mi maestra de primero de primaria, ¿no? Entonces, el verano, para entrar a primero de primaria, ella me enseñó a leer, y después además fue mi maestra de primero, y me abrió siempre a la palabra. No fue algo forzado. Mi madre es pedagoga de la UPN, y vio que yo siempre tenía la inquietud de qué dice ahí y aquí, a ver, párate. O sea, siempre la palabra. Después me di cuenta, ¿no? Cuando me dijo en alguna ocasión Gutiérrez Vega, parafraseando a Octavio Paz,
que la palabra era quizá nuestro patrimonio más querido, más sentido, porque además es un patrimonio en común, ¿no? Entonces ella me enseña a leer y me abre pues, la puerta de otro mundo. Y yo recuerdo que desde niño hacía mis pininos, haciéndole cartas a las niñas de primero igual, chiquillas igual que yo, y las lecturas eran vastas en mi casa. Mi padre, docente universitario, jubilado ya, también llenó la casa de libros. Y yo me acuerdo de mi particular interés en la poesía y en el cuento, me gustaba mucho. Y de aquellas lecturas de aquella época me acuerdo que me impresionó mucho Machado y el descubrimiento que de cuestiones ordinarias, de cuestiones cotidianas, se podría hacer canto, se podría hacer poesía. Lo descubrí en Machado desde mi niñez. Fue un descubrimiento muy agradable, ¿no? Sí, qué bonito que haya estado involucrada la familia en ese encuentro y de padres docentes. Sí, tan noble labor, bueno, yo me incluyo también y nos incluimos como docentes, claro. Que es una labor muy noble porque pues tenemos a nuestro cargo a personas, sobre todo, seres pensantes. Y bueno, Cristian, ese fue tu encuentro, qué maravilloso. Y platícanos entonces de este poemario. ¿Fue la idea de publicarlo en español y en francés? ¿Cuál es tu conexión con la lengua francesa? Mira, las lenguas romances son lenguas hermosas, ¿no? Que vienen del latín, dice el doctor Arbizu, que es mi maestro en el doctorado de arte en la línea de estética y pensamiento. Dice que el griego estaba hecho para el debate, para la búsqueda de la verdad, entendida la verdad no en el sentido positivista moderno, ¿no? Sino entendida en el sentido de esencia, de existencia, la raison d'être, ¿no? La razón de ser, del ser y de las cosas. El griego estaba hecho para eso, ¿no? Por eso el debate, por eso la filosofía. Y después el latín es más bello, es más musical, dice Arbizu, pero está hecho para la persuasión política y también para la mentira, ¿no? Pero, pero es muy bello, es mucho más musical, ¿no? Entonces, de ahí descienden las llamadas lenguas romances, el español, el francés y el italiano. Mi papá también habla estos idiomas. Y entonces yo recuerdo desde niño que él, mientras estudiaba psicología, iba a tu facultad de tu alma mater, pero en ese tiempo era instituto de idiomas, todavía no llegaba a escuela ni a facultad después, posteriormente, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que lo escuchaba y me fascinaba, ¿no? Escucharlo en la comida, me decía, ¿qu'est-ce que vous mangez, ma petite enfant? Y yo así como que, órale, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué quiere decir, papá? ¿Qué me dijiste? ¿No? Y el francés que se escucha tan hermoso. Sí, es una lengua preciosa, pero no tengo yo los conocimientos suficientes para aventarme una traducción, porque además tú sabes que más que una traducción es realmente el reescribir el libro, ¿verdad? Para encontrarlo. Sí. Y yo, fíjate cómo mi familia está muy involucrada en este libro. Un primo hermano mío, Jonathan Padilla de la Vega, que es un excelente hablante francés, él me pide traducirlo, yo encantado, y realmente pues lo reescribe, porque me dice, primo, tuve que buscar para darle el sentido de esta manera, y eso me pareció maravilloso. Claro, y qué bueno que lo llevaste a cabo, porque yo también tuve alguna vez esa inquietud de hacer un poemario español-francés y solicité la ayuda de Pedro Serrot. Pero por algún motivo u otro no se llevó a cabo. Por eso cuando vi tu poemario me pareció interesante que lo hayas logrado aterrizar. Sí. Y en el francés, que es una lengua que me fascina, bueno, me gustan todos los idiomas, pero sobre todo, como mencionas, las lenguas romances son hermosísimas, son musicales. Y el francés pues es la lengua del amor. Sí. Y este poemario dedicado a las mujeres, pues qué mejor forma de expresarlo en esas dos lenguas.
Y platícanos el proceso de compilación de poemas. ¿Cuánto tiempo te llevó en compilar? Mira, la idea comienza desde finales del 2018. En el 2019 se da un proceso alterno, porque era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y el maestro Gabino Tepetate Hernández, que es hablante náhuatl, me pide traducir al náhuatl mi primer libro, que fue La Emancipación del Aire, el cual publiqué en 2009 aquí en la UAC. Se me hizo una idea maravillosa, lo reescribe, y entonces dejé ahí como un poquito atorado este otro, pero a la par se iban dando los poemas, que estos sí son completamente nuevos todos, y se fue compilando ese proceso. Se viene después en el 2020 la pandemia, y se incorpora. Tú sabes que eso nos ha tocado a todos, nos ha atravesado en nuestras vidas cotidianas, claro. Y viene incluso un poema que se llama Cuarentena. Ay, mira, o sea, lograste incluir el tema de nuestra situación actual. Sí, entonces se fue dando todo ese proceso creativo de esta manera. Y bueno, musicalmente yo pensaba pues cada uno de estos cantos en darles ese ritmo, como cuando escribí mi segundo libro, que fue La Guitarra y el Mar. Yo pensaba mucho en el cante hondo, en el canto gitano, ¿no? En todo este rollo, y musicalmente uno se va imaginando, ¿no? Es un libro que incluso está rimado a aquel, y fíjate que lo iba pensando de esa manera, como tú bien dices, en el lenguaje del amor. Tú estás especializado en francés, en lenguas modernas, y lo iba yo pensando de esa manera, con esa musicalidad, ¿no? La idea original, tengo que decirte que cuando se publica el otro fue un libro trilingüe, porque La Emancipación del Aire también se tradujo gracias a José Lara Victoriano, un exalumno de Amealco, de Santiago Mezquititlán. Él lo tradujo también al ñañú. Entonces de ahí mi padre, que tío también es hablante francés, me dijo: hijo, tienes que traducir al francés también la obra. Y sí, yo era una idea, un anhelo como el tuyo también, que ya llevaba acariciando algunos años, y fíjate que gracias al apoyo institucional. Yo soy coordinador de arte y cultura, como sabes, aquí en la Facultad de Psicología, donde soy docente investigador, y el interés también por talleres, porque esté en la formación de los psicólogos contemporáneos, las cuestiones artístico-culturales, por parte de nuestro director, del doctor Javier Salinas, pues vio reflejado ahí el eco, y me apoyó institucionalmente. Lo financia la Facultad de Psicología, apoyado también obviamente por la universidad, nuestra rectora Teresa García Gasca, quien es una mujer interesada en el arte y la cultura. Eso es bien interesante, ¿no? Porque no es nada más una científica dura, sino que está también en este rollo de comprometida entonces realmente se pudo cuajar todo el proyecto gracias al interés también institucional y al apoyo institucional, para que viera la luz el cuerpo de la vida. El cuerpo de la vida. Y Cristian, ¿por qué apostarle a la poesía? Porque ya ves que pues es un mundo fascinante, y nosotros lo sabemos, que lo hemos explorado, pero sabemos también que no hay mucho público que sea partícipe de la lectura a la poesía. ¿Qué te conmueve o mueve para seguir escribiendo poesía? Es una apuesta, como bien dices, riesgosa. En mi caso, pocas veces me detengo a pensar en eso, que de por sí, bueno, somos un país no como quisiéramos, de tantos lectores. Particularmente la poesía tiene todavía menos lectores, pero poco pienso en eso, porque fíjate que también es una apuesta de vida para mí, es una necesidad para mí, es el lenguaje mediante el cual yo puedo encontrar dentro del mundo, dentro de mis significados y significantes del mismo mundo, un lenguaje que a mí me da claridad. En una entrevista que hace José Carlos Becerra, ese poeta que
tanto queremos, ¿no? Que, amiguísimo de Gutiérrez Vega, que muere a sus 34 años en Brindisi, en Italia, al maestro Carlos Pellicer, y hablaban precisamente sobre la poesía, sobre esta necesidad de escribir de esta manera, y decía José Carlos Becerra que él envidiaba a los prosistas, ¿no? A los que escriben en cuento, que es más sencillo, que nos metemos en camisas de 11 varas, y eso que no nos tocó la modernidad, el neoclásico o el barroco con reglas tan específicas y número de sílabas, claro. ¿no? Ahora tenemos el verso libre. El verso libre, ¿no? Donde se privilegia el ritmo, más que la métrica tan rigurosa, que también era hermosa, ¿eh? Yo el barroco me encanta. Sor Juana, ¿no? Es maravillosa. En la modernidad también sí entran en esa tentación de darle fórmula científica a la poesía, pero no deja de ser bello, de tener una estética bella. Acuérdate de Salvador Díaz Mirón, ¿no? La poesía, pugna sagrada, radioso arcángel de ardiente espada, 3 heroísmos en construcción: el heroísmo del sentimiento, el heroísmo del pensamiento y el heroísmo de la expresión, ¿no? Está muy bello, pero sí, finalmente es la tentación de decir, para hacer poesía necesitas 100 gramos de expresión, pero es bello, tiene su propia estética. La receta. Sí, mágica. Sí, exactamente. Nosotros, afortunadamente, es ya más libre, pero aún así tú sabes que se busca que tenga un ritmo, ¿no? Sí. Entonces tiene su chiste. Para mí es una apuesta de vida. Encuentro ahí el lenguaje íntimo que yo necesito expresar, ¿no? Claro, sí. O sea, más que todo es la esencia del poeta, la de entregarse y de entregarle pues ahora sí que a la humanidad este deseo de expresarse, que es algo que me parece muy, muy interesante tu respuesta. Y puedes compartir con nuestra audiencia alguno de tus poemas favoritos. Claro que sí, con mucho gusto. Ya que lo tenemos en versión español-francés. ¿Por qué no me ayudas tú con el francés? Claro que sí. ¿Te parece bien? Lo lees en español y yo en francés. Órale. Mira, para nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Vamos a leer este poema breve, que es Lluvia Amante. Está en la página 14 en español y está en francés en la página 15. Perfecto. ¿Parece bien? Sí. Lluvia Amante. Escuché primero como el tenue susurro de la mujer amada. Después se intensificó el sonido. Ahora es fuerte y claro. Ya viene la lluvia a hablar conmigo y he prometido hacerle el amor. Ay. Adelante. Pequeño pero muy conciso. Pluie d'amour. On m'a d'abord dit que les faibles murmures de la femme aimée, puis les sons s'est intensifié. Maintenant, c'est clair et net. La pluie vient me parler et j'ai promis de lui faire l'amour. ¡Wow! Qué bonito se escucha en francés. Sí. En francés, en español, pero bueno, creo que más en francés. Sí, no, es bueno, la como lengua estoy prácticamente enamorada de esa lengua. Sí. A pesar de hablar inglés y francés, yo siempre prefiero el francés. Se me hace un idioma que te pueden decir cualquier palabra, hasta una ofensa, y se le agradece a la persona. Le dices gracias, merci. Sí, tiene una estética muy, muy particular, y eso es lo bello en la poesía, que no agotamos a la racionalidad por lograr una estética, sino es al revés. La estética es la que nos permite recrear al propio mundo, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer adelantadísima a su época, que también a ella está dedicada el cuerpo de la vida, todas ¿no? Las mujeres, ¿no? Y Sor Juana, fíjate, todavía no existía pues la modernidad como tal, en el sentido de privilegiar a la razón y de volverla incluso un mito, y era una crítica de esto. No le llama razón, ella aún le llama entendimiento, vive en el siglo de Newton, y dice en una de sus redondillas, creo que es la 8ª, en perseguirme mundo que interesas, en que te afecto cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas, no sacrificar
la belleza, la búsqueda de una estética por una cuestión racional, ¿no? Eso me parece maravilloso. Claro, y ahorita me hiciste recordar que hace poco hicimos un homenaje a los poetas malditos, y precisamente ellos enfatizan de la belleza por la belleza, de que es la expresión y no ahora sí que la estética, ahí como que se contrapone. Pero, porque Cristian, pues te agradecemos mucho el que nos des la oportunidad de presentarlo aquí en el programa Entre Voces. Y aún mencionabas también que son como cantos, y recordé que en una entrevista que le hicimos a una persona que vino aquí precisamente a la UAC, que es el embajador de la paz, y Roshi, no recuerdo muy bien su nombre, pero él, cuando le pedí que nos compartiera su poesía, la comenzó a cantar. Y es maravilloso escucharla, y entonces se me imagina cuando ahorita leí tu poema, imaginarlo como un canto, y como mencionas que es un canto, el cuerpo de la vida, le corps de la vie, y comparte con nuestra audiencia en dónde pueden adquirirlo. Claro que sí. La librería universitaria ahorita pues está recién salidito del horno. Vamos a estarlo pudiendo adquirir ahí en nuestra librería universitaria. Y bueno, yo pienso darle difusión, buscar el espacio también para el libro en la librería cultural, ¿verdad? Ahí en el centro, y donde siempre me han abierto el espacio desde mi primer libro, que es en la librería El Alquimista, ¿no? Entonces yo espero estarlo trabajando por ahí. Esto que mencionas de que el canto en la poesía van de la mano. Yo tuve la suerte de tener una amistad, de estar cercano a dos grandes poetas que son queretanos, uno por adopción y otro por nacimientos. El primero de ellos fue Francisco Cervantes, ¿no? Nacido aquí en Colón, un poeta enorme a nivel mundial, ¿no? Y con él tuve pues la experiencia. Yo me encantaba provocarlo, porque además él era un hombre rudo, un hombre duro, ¿no? Pero un manejo de lenguaje maravilloso. Escribía poesía a veces en castellano del siglo XI, ¿no? O sea, y entonces yo, para provocarlo, empecé a escribir cuento en algún taller, y un día sí lo hice enojar, por la buena relación, ¿no? que llevábamos. Dice, ya no te hagas pendejo, tú eres poeta, no eres cuentista, ¿no? Y entonces, tuve la fortuna de fíjate, sobre todo en el Cantado para Nadie, de encontrar las cosas maravillosas que puede decir la poesía. Posteriormente, yo ya sabía todas las historias de Hugo Gutiérrez Vega, le había dado clase a mi papá en el 62, en nuestra escuela de bachilleres de la UAC, imagínate, pero tuve el gusto de conocerlo, de entrevistarlo, y después entablar una amistad, de aprender mucho de él. Hugo Gutiérrez Vega para mí es una persona muy querida, un poeta muy apreciado por mí desde su primer libro, Buscado Amor, del 1965. Y bueno, cuando lo conozco a principios del 2000, y él me devela eso y me dice, Cristian, no importa que ya no se utilice una métrica, una rima, si quieres utilizarla, utilízala, si no, no, pero lo que sí es importante es cuidar la música del poema. Me decía, la poesía tiene que tener música, claro. Por eso hablo yo de canto, sí. ¿No? Decía, porque puede ser muy bella, pero no tener música, y es prosa poética, pero la poesía debe ser canto, debe tener música. Entonces eso lo introyecté mucho, y el buscar eso, ¿no? También. Claro, sí, a final de cuentas somos como los juglares. Sí. Sí, ¿no? Sí. Es una manera como nos cuentan que se inició la poesía, como canto. Y precisamente pues la musicalidad, escribí un poema que se titula 7 notas, que habla precisamente de esa comparación de la poesía con ser un músico, el músico de la palabra. Claro. Pues te agradecemos mucho,
Cristian Martín Padilla, maestro Cristian Martín Padilla, por permitirnos presentar tu libro aquí, El Cuerpo de la Vida, y los invitamos a audiencia para que lo adquieran y sean partícipes de este canto a la mujer. No se van a arrepentir. Y muchas gracias, Cristian, por esta entrevista, nuestro programa. No, al contrario, muchas gracias a ti, que sigas exitosamente con esta labor que llevas de difundir el trabajo artístico y cultural, siga creciendo tu proyecto, y igual siempre en los proyectos que podamos converger, yo siempre encantado de trabajar contigo. Muchas gracias a tu auditorio, ¿no? Los saludamos con mucho cariño. Gracias, audiencia, y nos despedimos de esta emisión de su programa Entre Voces. Hasta pronto. Gracias.